Recuerden que estas enseñanzas se graban y luego quedan colgadas en el YouTube y las pueden revisar por si alguien tiene interés de ver el inicio y de alguna manera no lo pudo ver, o si quiere hacer referencia a enseñanzas que ya hemos abordado anteriormente. Como siempre, voy a cerrar la cámara y voy a compartir con ustedes pantalla sobre el tema que nos corresponde hoy. Muy bien. Como les estaba diciendo, perdón, vamos a ver. El libro de referencia se llama Descubra los dones espirituales de sus hijos, un viaje a la identidad única de su hijo en Cristo. El escritor de este libro se llama Adam Stan Miller, y este hermano me ha llamado poderosamente la atención para los que viven en Costa Rica, porque en las librerías seculares y aún en los supermercados más reconocidos, he encontrado el libro. Y yo digo, Espíritu Santo, pero Señor, tú estás diciendo, o sea, vean el libro y léanlo, porque es necesario, es su responsabilidad y es mi responsabilidad que nos formemos como cuerpo de Cristo para saber cómo trabajar con estos niños. Este libro de este hermano hace todo un despliegue, una fundamentación, cuenta muchos testimonios de niños ministrando a niños y dando testimonios de los diferentes dones, como ellos los han visto en otros niños, o padres contando testimonios de niños evangelistas de 3, de 4 años evangelizando a otros niños, profetizando, intercediendo, o sea, es riquísimo. Y en la última parte de este libro viene un test para poder identificar cuáles son esos dones. Si nosotros observamos a nuestros hijos, nos damos cuenta las habilidades, eso que ellos están dando frutos y están desarrollando. Mas, sin embargo, este libro trae una evaluación que es una prueba, un instrumento de 80 ítems, y ahí viene para marcar del 1 al 5 el nivel de intensidad que usted ve en las características de su hijo, y este es para los padres, para que los padres lo llenen. Yo les cuento que yo lo realicé para mi bebote, ¿verdad? Porque mi hija ya está muy grande y aún así puntuó. Yo quedé realmente muy agradecida con el Señor porque ratifiqué lo que he observado en mi hija, y otros hermanos que lo han solicitado también me han retroalimentado que les ha sido un referente de bendición. Yo le estoy pidiendo a Esthercita que por favor lo facilite para los hermanos que están en el chat de Oseas, y si alguien pues tiene interés también pues puede pedírselo a ella al número privado, porque es muy, muy rico, muy interesante, y nos va dando una perspectiva, un panorama de por dónde hemos de ir trabajando con nuestros hijos. Entonces ahí les dejo la inquietud. El libro realmente tiene un precio sumamente cómodo, muy, muy cómodo acá en Costa Rica. Y por eso yo dejo la imagen ahí por si alguien quiere pues buscarlo o mandarlo a comprar en la web. Se los recomiendo totalmente, sirve para los ministerios. Ahora, a los papás que se les facilitó este instrumento, me gustaría, porque no todos retroalimentaron, me gustaría motivarles para que si no lo hicieron, lo hagan. Si lo hicieron, vean a ver qué fue el resultado que tuvieron. Y entonces este tiempo que saquemos para enseñanza sea como ver esos tips o esas sugerencias de cómo desarrollar esos dones localizados o identificados en los niños. Los invito a que leamos Filipenses 2, versículo del 1 al 11. Y básicamente quiero resaltar aquí la importancia de la mansedumbre, la importancia de la unidad, la importancia de la humillación voluntaria a Cristo,
la importancia de la exaltación a Jesús. Esa es la actitud requerida del creyente según el sentir de Cristo. Y esto va para adultos y para niños, niños físicos, niños espirituales. Dice la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios por esta palabra. No quisiera como extenderme mucho en esta parte, pero quiero decirle, medite esta palabra, esa mansedumbre, esa dulzura, esa paciencia que es necesario que tengamos para que podamos nosotros jalar esos niños físicos y espirituales a la fe. Solo estando en comunión con el Espíritu Santo y mostrándoles amor y siendo misericordiosos, es como ellos van a poder percibir ese amor de Dios. Y se nos hace en la palabra, se nos hace esta motivación que estemos unánimes sintiendo una misma cosa. Quiero dar un ejemplo con esto. Hay padres de familia que han decidido que sus hijos menores de edad, si no quieren ir a la escuela dominical, si no quieren asistir a la congregación, no asisten. Los papás buscan en dónde colocarlos, los dejan con una niñera, con alguien, y ellos sí van a la congregación. ¿Dónde está ese amor por esas almas? Sus propios hijos. ¿Dónde está esa motivación de sentir una misma cosa? Y como lo dice el versículo 3, esto no puede ser un punto de referencia para contienda o para vanagloria. En el punto de yo sí lo hago, pero usted no lo hace. Me siento superior a aquella madre o a aquel padre. No, por el compromiso que tenemos en fe, cada quien tiene que saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Ese sentir de Cristo, de que todos vengan al arrepentimiento, de que todos lo conozcan a Él. Les recuerdo que cuando se dieron las conquistas del pueblo de Israel o se dieron diferentes momentos de guerras, el mandato muchas veces fue mate todos, incluyendo los niños. ¿Y cuán problema hubo cuando se perdonó o se condonó esa vida de las mujeres o de los niños? Porque luego otra vez fue la raíz que fructificó, que dio una plantita mala, la cual promovió otra vez la idolatría, otra vez el pecado, otra vez la rebeldía, otra vez la desobediencia. Entonces, hemos de entender que somos responsables de esos niños, de que ellos conozcan a Jesús, de que lo acepten en el corazón, pero también que sean cultivados en esa forma de conocer a Cristo, de ser humildes, enseñables
y de poder entender que toda la palabra dice en el versículo 10, toda rodilla se dobla, tanto los que están en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Y porque toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Yo quiero alertar que los niños pequeños, aún los bebés, pero quiero decir en este momento, niños de 3, de 4, de 5 años, ellos están reportando que están viendo demonios, están sufriendo algunos que hay visitaciones en los hogares y los están molestando. Y los papás están embelesados o en el trabajo o en el teléfono o en la tecnología o en las redes sociales. Y la vida espiritual, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué están viendo? ¿Qué se están permeando? Hemos dado herramientas a nuestros hijos para que ellos puedan detectar cuando algo no proviene de Dios, o ellos mismos lo están diciendo y nosotros lo estamos ignorando. Les voy a dar estas citas bíblicas porque así el Espíritu Santo me dijo que se las leyera. La primera que les voy a leer es Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. La palabra nos habla sobre las necesidades en la parte espiritual de los niños. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. La pregunta es, junto con la ropa, junto con los juguetes, junto con la comida, paseos o sorpresas, ¿qué porcentaje usted como padre o como madre puede decir, he honrado esta palabra que el Señor dio de directriz al pueblo de Israel? ¿Se le pasa a usted o a mí todo un día sin hablarle a un niño de Cristo? Sin hablar, sin poder evidenciar lo que Él es o las consecuencias del pecado. ¿Saben sus hijos que cada vez que les desobedecen, están primero desobedeciendo al Señor y eso no les va a ser pasado por alto? Nosotros hemos de verbalizar la palabra. Nosotros hemos de evidenciar la palabra. Nosotros hemos de creer en la palabra. Nosotros hemos de vivir la palabra. Deuteronomio 4:9 nos dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Aquí estamos incluyendo, he hablado casi directamente más a los padres, abuelitos, cuidadores, tíos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos apoyando esa crianza en santidad, esa crianza de conocimiento a la palabra de Dios? ¿Estamos mintiendo? ¿Estamos alcahueteando? ¿Estamos promoviendo la mala crianza, la gritería, las faltas de respeto a los padres? Hoy el Espíritu Santo nos pone a todos en autos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque hay mucha agresión, porque los niños están muy alterados y los jóvenes también. Pero, ¿cómo está la vivencia de la casa? Desde que se levantan, hay indisposición. Los adultos se dan licencia a estar tirando puertas o de estar teniendo un vocabulario inadecuado. Hay a flor de piel malas contestaciones. Es más importante un celular, una tablet, un iPad, un instrumento electrónico que un niño. No puedo evitar por mi formación académica, cuando
Cuando paso por lugares de parques o lugares donde hay niños, ver cómo es la dinámica, qué es lo que está ocurriendo. Si los papás no están 100% trabajando y entonces descuidan a los niños, están ocupados con algún dispositivo electrónico en alguna red, mientras el niño está correteando en el área de juego, está enfrentando caídas, raspones, golpes, pleitos con otros niños. A veces hay unos niños más agresivos que otros que golpean a esos niños y los niños desde donde están gritan, papá, mamá, mírame, papá, mamá, ayuda. Leí esta semana algo que creo que lo voy a compartir. Esther, anótelo porque lo voy a compartir. Una reflexión que hace una mamá sobre esa madre que está trabajando en la casa, aparte de su trabajo fuera del hogar, pero también dentro de la casa, barriendo, limpiando, ayudando a hacer tareas, planchando, cocinando. Y se siente miserable y se siente cansada. Mientras que otra está publicando en una plataforma de redes sociales una foto donde llevó a su hija a la piscina. Entonces la historia narra así. La mamá llevó la niñita con todos los juguetes, los colocó en lugar estratégico, posó con la niñita en diferentes escenas, le tomó fotografías, puso a la niñita a un lado de la piscina y la mamá comenzó a estar metida en el dispositivo electrónico. Cuando se percató que ya era hora de irse, recogió los juguetes, agarró la niñita y se fue. ¿Qué posteó esta mujer? Tiempo de disfrutar con mi hija. Qué interesante lo que es a veces las apariencias. No se ocupó de jugar con ella, no estuvo, no disfrutó la niñita los juguetes ni pudo hacer nada. Todo el tiempo se fue en otra cosa. Y quizás la mamá que estaba con el pelo parado, corriendo con los chiquillos, ayudándoles a hacer tarea, se sentía mala madre al ver esta publicación y decir, uy, esa sí es una buena mamá, la llevó a pasear y las dos muy lindas y tenía juguetes y de todo. En uno o en el otro escenario, sea uno u otro, puede haber descuido, puede haber desatención realmente a las cosas importantes. Y el Señor nos está hablando, prioricemos en que tenemos que hablarle a nuestros hijos. Joel 1:3. Contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Este credo que nosotros tenemos en Dios Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, nosotros tenemos que invertir tiempo en hablarles a los niños y decirles que creemos en Dios Padre, que creemos en Jesucristo que murió en la cruz para darnos vida y que creemos que en el Espíritu Santo que es el consolador que nos acompaña. Mientras usted y yo no aclaramos esos puntos con los niños, con nuestros jóvenes, en las fábulas, en la música, están recibiendo todo un bombardeo de cosas alejadas a lo que es la actitud requerida de un creyente. Tanto dibujito como mostrito para enseñarles que es normal ver demonios. ¿Cuánta información con magia, con brujería están expuestos los niños? Y nuestros niños creyentes en Cristo, luciendo ropas o siguiendo tendencias de prácticas que tienen que ver con satanismo, con brujería, con nueva era. Quiero aprovechar este apartado para decir, pregúntele al Espíritu Santo si lo que usted va a comprar, que su hijo quiere, realmente usted tiene que comprárselo y tiene que dárselo. O su nieto, o su sobrino, o quien sea, el niñito que esté cerca.
porque la tendencia en este momento es dele algo y cállelo, dele todo lo económico y así no molesta. Y se hace pensar que el tener cosas materiales va a llenar los vacíos del espíritu y del alma. Estamos equivocados. El Señor nos llama a que nosotros disciplinemos con diligencia a nuestros hijos. Proverbios 13:24 dice: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y aquí tal vez más de uno diga: yo no creo en el golpe físico para un niño, pero yo aquí lo que quiero decirle es: usted y yo tenemos que tener límites proactivos. Nosotros tenemos que saber qué es en lo que nosotros creemos para trabajar eso en nuestros hogares. ¿En qué creemos nosotros? ¿Qué valores tenemos espirituales? Y por eso los valores que practicamos en la sociedad. Hay niños que tienen usanza de antivalores y no ha habido un mismo hijo de Dios, creyente, padre de familia, que le diga: eso aquí no se hace, no se practica. Si creemos que por estar en la gracia no va a haber un momento en que el Señor realmente tome cuenta y pague a cada quien, estamos equivocados. No debemos detener por tardanza la venida de Cristo y en eso creer que no van a haber consecuencias de nuestras acciones. Lo que seamos negligentes de hacer ahorita con nuestros bebés, con nuestros niños de primera infancia, con nuestros preadolescentes, con nuestros adolescentes, con los jóvenes y jóvenes adultos, es una factura que se va a pasar y que se está pasando en la sociedad. Y lo más escandaloso es en el cuerpo de Cristo, en las congregaciones, en las familias cristianas, en las familias supuestamente temerosas de Dios. ¿Dónde están nuestros principios? ¿Saben nuestros hijos por qué creemos en lo que creemos? ¿Tienen ellos un asidero en la palabra? ¿Tienen citas bíblicas para decir por esto y por esto nos mantenemos? Yo escuchaba una historia en estos últimos meses de un niñito de 6 años que decía: no quiero saber nada de Jesús, no me interesa nada de Jesús. Y cuando se le consultó a los papás habían decidido que como no le gustaba ir a la congregación, buscaban a ver dónde lo dejaban. ¿Usted sabe quién está haciendo evangelismo? Una compañera de kinder está haciendo evangelismo. Le está hablando de Jesús. Vean, yo les digo esto sinceramente, hermanos, y a mí me dan ganas de llorar. Llorar de la emoción de que puedan, el Señor está levantando evangelistas tan pequeñitos, en vista que los adultos no hablan. Pero también me da me compunge el corazón. ¿Qué responsabilidad tienen esos padres? ¿Qué le van a decir al Señor si ese niño muere sin Cristo? ¿Qué va a pasar? Esto es algo serio. Satanás odia a los niños. Miren cómo están muriendo, las cosas que están pasando. Niños que están en su camita durmiendo y una bala perdida los mata. Antes que un juguete, antes que dinero, antes de complacerlos en todo lo que a ellos se les ocurra. Porque estamos en una era de quiero, y los papás para librar la conciencia de trabajo, tome. Es preciso que nosotros nos preocupemos por la vida espiritual de nuestros pequeñitos. Proverbios 19:18 dice: corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. No es que vamos a castigar a un hijo o le vamos a llamar la atención o va a tener consecuencias, de tal modo que vamos a ser implacables, indolentes, inmisericordiosos.
pero es preciso que pongamos un alto, que tengamos claros cuáles son nuestros valores, cuál es nuestro credo, cuáles son nuestras prácticas a la luz de la palabra de Dios. Y desde ahí llamar la atención, corregir, enmendar, porque no queremos perderlos, porque los queremos para el reino de los cielos, porque la pasión de Cristo es el amor. Alguien hoy en la mañana me decía, no sé si estoy muy segura o no me sé si me siento muy contenta con esa palabra de Lucas. Vamos a buscarla. Lucas 13:22. Donde viene hablando que Jesús pasaba por las ciudades y al mismo tiempo él estaba contando esta parábola, o 14:24, él estaba contando esta parábola de la fiesta, y él recomendaba eh, de mismo 14:24, para no extenderme mucho, 14:23 voy a leer, les dice, él está hablando de la parábola de la gran cena, de la gente que se invitó y luego no llegó. Entonces, este hombre que había preparado la cena dijo, vayan por los caminos, traigan la gente y a los pobres, a los enfermos, a los ciegos, a todos. Y en el versículo 23 dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por las vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y esta persona me decía, no me siento identificada con esa expresión, fuérzalos a entrar. Y el sentido más evidente, más positivo de esta palabra, cuando usted o me haya escuchado a mí o me escuche decirle fuércelos a entrar, no estoy hablando en un sentido de fuerza física. Estoy hablando, y la palabra nos está hablando, de persuadirles, hablarles, motivarles a que ellos puedan ser personas que disfruten de la fidelidad de Dios, que sean partícipes de la vida en Cristo y de la felicidad que da estar cerca del Señor. Hay padres que están dando responsabilidades de adulto a jóvenes y adolescentes. Si bien es cierto, tomando como referencia que muchas veces hemos escuchado de Jesús a los 12 años, cuando ya él está en el templo, también hemos de tomar en cuenta que en la parte natural, lo que se llaman funciones ejecutivas, tener esa madurez de saber lo que es malo y qué es bueno, pero también decidir, me voy a mantener en esto porque sé realmente lo que es bueno y sé realmente lo que es malo. Esas funciones ejecutivas, en la mayoría de las personas, maduran hasta los 25 años. Por eso usted ve que un joven mete la pata, hace una imprudencia, comete un error y usted le dice, pero yo ya se lo había dicho, ya yo se lo había hablado, lo habíamos comentado. Y la personita esta, este jovencito, esta jovencita dice, sí, sí lo sabía, pero ¿qué fue lo que falló? No tenía madurez en esa parte, todavía no. ¿Cómo ellos van a desarrollar esa habilidad? Trabajando conjuntamente con el Espíritu Santo, priorizando la parte espiritual, fortaleciendo lo que es el fruto del Espíritu. Pero si no escuchan palabra, pero si ni siquiera los mismos papás están poniendo atención cuando se expone la palabra, si no hay respeto, si no hay reverencia, si no hay un alto de decir, se está explicando la palabra, pongamos todos atención. ¿Cómo va a haber formación? ¿Cómo se va a identificar los dones? ¿Cómo ellos se van a autorreconocer quiénes son dentro del cuerpo de Cristo? Muy probablemente yo pensaría que ni el adulto sabe dónde está parado ni quién es, y por eso no logra transmitir ese conocimiento a un niño o ayudarlo a desarrollar.
para poder darle un vehículo al niño para que se transporte en esta vida de conocimiento de los dones. Yo tengo que ser observador, yo tengo que haberme autorreconocido en cuáles son mis dones, mis talentos, lo que Dios me ha llamado a hacer para yo poder también ser apoyo, ser un baluarte, ser un callado para esos pequeñitos que vienen creciendo. Y vamos a repasar los dones en los niños. Yo les decía que este hermano de los 9 dones base que ya hemos estudiado y de la multiforme manifestación de cada uno de los dones, porque así es el Espíritu Santo, Jean Gold hizo una clasificación de 3 categorías de don, mas sin embargo, este hermano Adam hace una categorización en 5 partes. La primera categoría que él reúne son los dones espirituales y él incluye, está hablando específicamente para niños, pastoreo, administración, apostolado, maestro, enseñanza, liderazgo, pastor. Yo no me voy a detener a explicarlos a no ser que alguien más adelante tenga una consulta, sino que simplemente en esta parte voy a hacer un barrido, porque el énfasis mío es esas tips, esas ayudas, esas actividades que podemos hacer para estimular en los niños de acuerdo a lo que se nos ha perfilado. Hemos visto que ellos tienen para realizar dones espirituales acorde a los frutos que vemos. Categoría 2, los dones espirituales: servicio, dar, ayudar y servicio y hospitalidad. Categoría 3, compasión, ánimo, misericordia, sanidad. Categoría 4, comprensión, discernimiento de lenguas e interpretación de lenguas, conocimiento, intercesión, oración, sabiduría y profecía. Y el número 5, salvación, evangelismo, fe, milagros, misiones. Él hace estas 5 subgrupos o grupos de categorías. De esos 9, él desmenuza o él saca estas 5 categorías, y entonces en esa evaluación que es para los padres, vienen las opciones para reconocer de todos esos que yo leí, cuáles están presentes en su hijo o en su hija, en su joven. Y yo que he pensado que hasta cada uno de nosotros seguro va a hacer el test para podernos ubicar por algunos que todavía no sepan cuál es el don o el llamado que tienen, o si quisieran explorar, si han dejado alguno por fuera y no se habían dado cuenta que lo tenían. Es importante tomar en cuenta que Dios está en el negocio de la comunicación y Dios habla una y otra vez en la historia de la palabra sobre padres que tuvieron sus experiencias con sus hijos dentro de este negocio de la vida espiritual. Si nosotros escuchamos y buscamos a Dios para conocer el propósito y la dirección de la vida de nuestros hijos, especialmente en el área de los dones espirituales, les aseguro, amados, que Dios nos lo dará a conocer. Y este es el caso de algunos ejemplos bíblicos que yo rescaté. Ahí estoy nombrando a Abraham, a Isaac y Rebeca, a Zacarías, a María y también a María con José. Aquí el punto es, voy a leer el enunciado que puse ahí, el primer puntito en letra verde. Dios le habla a los padres sobre sus hijos para conocer el propósito y dirección de ellos de vida. Dios le habla a los padres. Usted ha puesto atención, ¿qué es lo que el Señor le ha hablado de sus hijos?
o usted se ha desgastado diciendo, este chiquillo majadero que me tiene cansada, que me tiene cansado, que me tiene harto, estoy aburrido, estoy aburrida. ¿Qué está pasando en las escuelas? En las escuelas públicas y privadas, en los colegios. Los padres prefieren pagar una colegiatura para y meter los hijos todos los días en actividades extracurriculares en las tardes, de manera que alguien cuide los hijos que ellos decidieron tener y no los asumen. Y luego no saben quiénes son sus hijos y pretenden que un especialista, un tercero o un pastor o un profeta o un intercesor o quien sea que pueda le diga que qué es lo que le está pasando al muchacho. Nosotros hemos de inquirir y preguntarle al Señor qué con nuestros hijos, qué pasa con nuestros hijos. Vemos la historia de Isaac y de Rebeca, aunque yo solo puse ahí a Rebeca porque dice la palabra que Rebeca primero no podía tener hijos y le pidió a Isaac que orara por ella porque ella era estéril y ella queda embarazada. Mas, sin embargo, como ella siente que dentro de la pancita de ella, estos niños se movían y eran inquietos, cuenta la historia bíblica que ella va y ora y le pregunta al Señor que qué es lo que le está pasando en el vientre. ¿Y qué le contesta el Señor? 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y leyendo, entonces, bueno, ahí está la cita bíblica, ya la he parafraseado. Ella queda clara cuál es el error que podríamos decir o qué aprendemos mejor de esta situación. Aunque Isaac oró por ella para que ella pudiera concebir, cuando ella está sintiendo en su vientre esa incomodidad, ella va y le dice al Señor, le pregunta, ¿qué es lo que pasa en mi vientre? Y el Señor le revela semejante cosa. Le dice en el versículo 23, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando viene el nacimiento de Saúl y Jacob, pues evidentemente uno venía agarrándole el tobillito, por decirle así, un hermanito al otro. Sin embargo, Rebeca siempre supo, vamos a decirlo así, vamos a aprender eso. Ella siempre supo en lo que iba a terminar esta situación de estos hermanos, porque ya Dios se lo había revelado. Sin embargo, si usted lee toda la escritura de la historia de ellos, en ninguna parte dice que Rebeca se lo dijo a Isaac. Y vean cómo viene luego, porque no voy a sacar tiempo para leerlo, pero aprendamos de que ella consultó al Señor y el Señor le respondió. Luego, los padres se parcializaron. Uno porque le gustaba la casa, entonces el papá se identificó con ese niño cazador. Y la mamá con ese niñito que era más de la cocina, más de ayudar en la casa y todo, se identificó y se polarizaron. Hubo preferencias, cada quien por su lado. Si nosotros le preguntamos al Señor qué pasa con nuestros hijos y nuestros hijos, y Dios nos contesta, que nos va a contestar, es menester que como padres compartamos, el Señor me está revelando esto y esto, lo que está pasando con nuestros hijos. Tenemos como matrimonio y como padres que tomar una decisión, cuál va a ser la crianza, cuál es la contención, cómo nos vamos a estimular para la vida espiritual. Porque muchas veces escuchamos charlas de positivismo y escuchamos charlas de límites y charlas de un montón de cosas, pero todo es la vida emocional y la vida secular, lo material. ¿Y la espiritual? Yo creo que el Señor está siendo muy claro. Vamos con Zacarías, otro ejemplo. Vamos a buscar la palabra en Lucas.
Lucas 1. Y está hablando de la predicción de Juan el Bautista. Este ángel viene y se le aparece a Zacarías y a la derecha del altar del incienso. Y dice la historia bíblica, que Zacarías se asustó y el temor realmente se apoderó de él. Y el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, ha sido escuchada tu oración. ¿Cuál era? Y lo mismo que la esposa Elizabeth no había concebido, pero en este momento en la notificación era: Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y seguidamente le viene hablando y le dice: tendrás gozo y alegría y muchos se van a regocijar por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Básicamente, ese es el resumen de la lectura. Pregunta: ¿es usted un padre que ora por sus hijos y le pregunta al Señor qué con ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Está usted claro del nombre que usted le puso a sus hijos? ¿Usted le preguntó al Señor por ese nombre? ¿Usted sabe qué significa el nombre que usted le puso a su hijo? Porque todo eso va a repercutir. Hay personas que tienen su nombre de nacimiento, y particularmente nosotros hemos tenido la experiencia que el Señor ha dicho: no lo llamen así, díganle en tal nombre. Porque hasta eso, nos vamos por tendencias, nos vamos por modas y no sabemos qué diantres nombre estamos poniéndole a un hijo, qué significa. Y por eso la palabra dice: el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué pasó con este padre? Estaba orando y en esa oración recibió la visita del ángel, y el ángel le dijo, le declaró lo que el Señor estaba diciendo que iba a hacer de la vida de Juan Bautista. ¿Ya usted oró por su hijo? ¿Ya usted sabe lo que el Señor piensa de su hijo? ¿Ya usted entiende por qué las características que tiene? No le corresponde a otra persona, le corresponde a usted, me corresponde a mí. Y es altamente importante pedirle al Señor revelación sobre nuestros hijos. Así como hemos visto en estos ejemplos, porque yo nombré más gente, pero no los voy a revisar, pero usted puede leer sobre el asunto de María cuando el ángel se le presenta y le dice que va a concebir. Cuando el Señor le habla a José y a María también en Lucas 2:25 sobre este niño que ha sido puesto con ellos. Nosotros hemos de entender que cuando nosotros venimos a la presencia del Señor y oramos por nuestros niños, nuestros hijos, Dios nos va a hablar de su propia voluntad, de lo que Él tiene para ellos. Si Dios desea que usted sepa algo, Él se lo va a decir. Claro está que usted tiene que consultar. Y es importante también, no solo en nuestra subjetividad de pensar, porque hay papás que ven más allá cosas que no existen en un hijo, sean buenas o sean malas. Pero es importante entonces a gente madura espiritual preguntarle qué discierne de ese niño, qué dones espirituales le ve, que gente que esté realmente en el espíritu, no gente envidiosa, ni gente amargada, ni gente que sea legalista,
ni irrespetuosa, porque hay mucha gente que irrespeta a los niños, sino gente en el espíritu, gente realmente formal, decirle, ¿qué observas de mi hijo? ¿Qué habilidades? ¿Qué áreas crees que hemos de trabajar? Y por eso hablamos, debe de haber consejo, debe de haber humildad, tanto del que ya ha pasado la experiencia, que puede ser un recurso para esos padres que están criando, como los padres que están criando. Cada quien sabiendo el rol que le corresponde desarrollar. Y hay preguntas importantes. Hay preguntas importantes que tenemos que plantearnos sobre escuchar a Dios. Eh, Aunque nuestros hijos estén pasando por una temporada difícil o por un buen momento, nosotros hemos de estarle consultando al Señor acerca de ellos y pedirle al Señor ese entendimiento, esa dirección. Señor, ¿qué hago con ellos? ¿Qué quieres tú que haga? Dame la estrategia, dame las palabras, dame el momento para que yo no actúe en la carne, no actúe en el hígado, no actúe por mi intolerancia, por mi majadería, por mi cuadradez, por mi toque, por lo que sea, sino que realmente yo lo haga de una manera que yo pueda construir en él, rescatarlo y forzarlo a entrar a las cosas del Señor, porque le estoy hablando de la vida y la felicidad que él puede tener en Cristo si se persuade a seguirlo. Hay gente que no ha considerado esto y es importante considerarlo. Cuando usted viene a la presencia del Señor y le pregunta, u ora y le pregunta por cada hijo, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? Muéstrame la raíz del problema. ¿Qué es lo que lo está detonando? ¿Qué lo motiva a mentir? ¿Qué lo motiva a robar? ¿Qué lo motiva a la rebeldía, a la desobediencia? Porque muchas veces en el ofusque atacamos la persona, pero ciertamente hay espíritus inmundos. Hemos abierto puertas al comprar juguetes, a llevarlos a ver películas, a permitirles muñecos, cosas que van en contra de Dios. Usted sabe qué es lo que sus hijos están viendo y están consultando, de qué bagaje de información ellos están poblando la mente. Usted se ha sentado y ha revisado los que hablan otros idiomas. ¿Se ha preocupado algún padre hacer una traducción para saber qué es lo que canta ese hijo? ¿Cuáles son esas expresiones que tiene? Que aunque puedan ser coloquiales de juventud, pero ¿hasta qué punto puede llegar el impacto de lo que están expresando, de lo que están afirmando? Yo he sabido de gente adulta que repite una frase y hasta la hace trillada. Cuando uno le pregunta, ¿qué significa para usted lo que usted está diciendo? La persona no sabe ni siquiera qué repitió y lo ha modelado a los hijos y lo ha instaurado en la casa o lo ha permitido. Entonces, cuando nosotros hemos ido a la presencia del Señor, poniéndolo en positivo, y le hemos preguntado y hemos orado, lo voy a dejar para el cierre de la enseñanza de hoy con estas preguntas importantes sobre escuchar a Dios. Por favor, responda, no me responda a mí, respóndase usted. No evada la pregunta que el Espíritu Santo viene a plantear. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a Dios? Empecemos por usted.
¿Y cuándo fue la última vez que usted escuchó a Dios cuando usted le preguntó por sus hijos? ¿Será que nunca has orado por ellos y les has preguntado al Señor qué es lo que pasa con ellos? O si has orado, pero cuando Dios te responde, la pregunta es, ¿qué hizo cuando se enteró que algo provenía de él, o sea, de parte de Dios? Ah, no. No, no, eso no puede ser de Dios, jamás, mi chiquito, mi chiquita, no, 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 no. Yo le regalo la palabra a mi familia, a mis sobrinos, a los de mis cuñados, al vecino. ¿Cuál es su reacción? ¿Se movió rápidamente antes de probar esta palabra? ¿O la minimizó o la ignoró? Recuerden que cuando el Señor nos habla, obedecemos. Luego, si queremos pensar y meditar y dilucidar en el asunto, después, primero obedecemos. ¿Minimizó usted lo que el Señor le dijo? Vino un hermano y le dijo, vea, yo siento esto y esto, el Señor me mostró esto y esto. Usted escucha una canción y siente donde el Espíritu Santo le está diciendo el nombre de su hija o de su hijo. Usted escucha una palabra y usted siente en su corazón donde el Señor le está diciendo, es tu hijo, es tu hija o eres tú mismo. O simplemente usted dice, ay, yo no sé, no sé. Viera que yo no sé. Entra como en estupor, o sea, en estupidez. Simplemente no sabe y nadie sabe tampoco. Con estas preguntas les dejo y les voy a decir la frase que está abajo con un check. Una de las marcas de un creyente maduro es vivir en un equilibrio entre estas respuestas. Padre, gracias te damos por este tiempo de enseñanza. Gracias porque tú sabes de lo que estamos teniendo necesidad y a lo que tú nos estás llevando y por lo tanto lo que nos estás hablando. En el nombre de Jesús te pedimos, hágase tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, porque tú eres Padre. Tú sabes lo que se siente tener hijos. Mira cómo somos cada uno de nosotros de particulares. Pero en tu bondad, tú dijiste, van a poder también casarse, multiplicarse. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy te pedimos perdón las veces que hemos ignorado esto que hoy se ha expuesto. Hoy te pedimos perdón cuando hemos sido soberbios o cuando hemos sido de mal ejemplo para nuestros hijos, cuando hemos promovido la vagancia, cuando hemos justificado la insolencia, el irrespeto, la rebeldía, porque quizás hasta nosotros no hemos madurado en ese punto todavía. Por favor, cumple tu propósito en nosotros. No nos dejes ni nos desampares, Dios de nuestra salvación. Trae tu cobertura, Señor, sobre tu pueblo, tus hijos de Gosén, sobre este campamento que somos nosotros, tus hijos. Trae tu cobertura, pero trae también, Señor, esa claridad, Señor, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro espíritu, de lo que tú nos estás hablando, de lo que yo veo con un dedo que tú señalas, porque hay gente que hoy el Espíritu Santo le ha dicho, mire, es aquí, es esto. Quien tenga que perdonarse por haber sido negligente, perezoso o procrastinador, que se perdone, que te pida perdón, que le pida perdón a los suyos y que repare. Porque siempre que esté dentro de nuestras posibilidades, cuando pidamos perdón, hemos de reparar el daño que hemos hecho. Por eso, el cuidado que debemos de tener, principalmente con los pequeñitos. Sea en nosotros en todo momento y en todo lugar, Padre de la Gloria, y por favor, ayúdanos. Necesitamos desesperadamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén.